Nos encontramos en el Perek Dalet, en la Mishnah, en la mitad, la verdad, de la Mishnah. Bueno, en algunas Mishnayot sale como separada, en algunas Mishnayot sale como junta. Rabbi Levitat, Ish Yabne Omer, Meod Meod, Ebesh Farruach, Shetikvat, Enosh Rima. Esa parte ya la explicamos, la importancia que tiene ser una persona muy humilde, porque cuando una persona es muy humilde, Hashem está con él. Y ahorita vamos a ir a la parte que nos vamos a tener que detener tantito, porque aquí dice Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Kola mejalel shem shamayim beseter, toda aquella persona que hace un Hilul Hashem beseter, es decir, no todo el mundo se entera, es una cosa que está oculta. Nifraim imenu begalui. Vamos a hacer primero la traducción literal, porque sí, vamos a detenernos aquí debido a que esto se puede malentender y hay muchas opiniones de Hazal que explican esto. Entonces, el castigo que esta persona recibe por hacer un Hilul Hashem en privado, de Seter, que está oculto, es que Nifraim imenu begalui. Se lo castigan que todo el mundo se entere. Existe la previsión de Hilul Hashem sin querer y existe la previsión de Hilul Hashem a propósito. Ahí termina. Entonces, antes de poder nosotros continuar, tenemos que investigar y checar y ver bien qué es Bichlal Hilul Hashem en relación a qué se habla en este concepto. ¿Qué quiere decir si existe un Hilul Hashem Beseter? Como a mí siempre me habían dicho que el Hilul Hashem es cuando es estacionar el coche en doble fila afuera de Wendy's. Hay Hilul Hashem entre Yehudim, no hay Hilul Hashem entre Yehudim. Entonces tenemos que, antes de continuar, sería importante y sería bueno que aclaremos esta cosa de lo que es Hilul Hashem. Entonces vamos a ir con, primero, paso a paso. Rabbi Ovadia mi Bartenura trató de evitar entrar en una polémica, entonces optó por mejor no digo nada, probablemente porque él entendió con su sabiduría tan grande que todo el mundo entiende lo que dice la Mishnah, no se necesita hacer mucha investigación. Pero Rov Ruban de los Mefarshim explican. Entonces, primero sería muy bueno que entendamos qué es Hilul Hashem, de dónde aparece un Inyan de Hilul Hashem. El Inyan de Hilul Hashem está escrito en la Torah. En la Torah, en la parashá de Emor, en el libro de Vayikra, dice, Velot Echalelu Echem Kochi, no profanarán el nombre de Hashem. De hecho, dice el pasuk, empieza diciendo en la parashá de Emor, Ushmartem mitzvotah, velot echalelu et shem kochi, venigdashti betoch bnei Israel, que ani Hashem mekadeshem. La traducción sería, y cumplirán las mitzvot, etcétera, etcétera. Si quieren saber el makor, es en el Perek Havet, pasuk lamet hei. Y ahí dice, y no profanarán el nombre de Hashem, y seré yo santificado dentro del pueblo de Israel. Ani Hashem mekachechem. Yo soy Hashem quien yo los santifico a ustedes. ¿Qué dice Rashi? Que es velote jalelu echem kochi. Rashi, Baruch Hashem que nos ilumina. Dice, la avor de varay mezidim. Si ustedes deliberadamente transgreden mi palabra. Es decir, según la opinión de Rashi, no se aplica o no se entiende o no se pueden hacer bien las paces con lo que dice Rabbi Levitas. Porque Rabbi Levitas dice, Ejat me shogeg vejat mezid. Y Rashi dice, como dice aquí, la avor de Baray mezidim. Entonces vamos a tratar de aclarar y de ver qué es eso. Entonces lo primero es que cuando nosotros oímos la palabra Hilul Hashem, se nos ponen los pelos de punta. ¿Cuál es el motivo que se nos ponen los pelos de punta? Porque hay una Gemara que todo el mundo la utiliza, bueno, no todo el mundo, que mucha gente la utiliza cuando va a ser Rosh Hashanah, cuando va a ser Yom Kippur, una Mishnah más bien, bastante, bueno, no sé si es famosa, pero se ha oído en algunos lugares cuando uno va a los shiurim de Torah,
¿qué dice la Mishnah? Que una persona cuando quiere pasar por un proceso de teshuvah, se pasa por un proceso de teshuvah según la gravedad de la vera que una persona hizo. Entonces, si una persona hace, Abaradam al mitzvah tase, si una persona no es que traspasó un loto hace, podía haberse puesto tefilim el día de hoy y no se puso los tefilim, es decir, bitel mitzvah tase. Entonces, ¿cómo hace teshuvah en esa situación? Va y hace teshuvah. ¿Se le perdona o no se le perdona? Se le perdona inmediatamente. Avar alota hace. Ahora, si una persona deliberadamente transgrede una mitzvah, por ejemplo, la Torá dice no se puede robar, y él agarra una pistola y una persona que está en la calle, plum, le pone la pistola y le dice dame tu monedero, dame tu cartera, o si no, yo te robo. Eso es un bitel mitzvah tase, ¿eh? Entonces, perdón, avar alota hace, ¿eh? Entonces tiene que hacer teshuvah, sí. ¿Alcanza? No. Tiene que pasar el día de Kippur. Y tiene que hacer teshuvah el día de Kippur. ¿Con eso es suficiente? Sí. Hay un tercer paso. El tercer paso es, si dentro de las mitzvot que una persona transgredió, pasó por una mitzvah que son 4 mitot bedin, o no sé. Por ejemplo, no sé. No quiero ser trágica en algún ejemplo, pero no sé, vamos a poner un ejemplo trágico, yo qué sé. Comer en Kippur o comer matzah, comer hametz en Pesach, no sé, algo que es un extremo. Entonces, si hace teshuvah muy bien, pasa Kippur muy bien, tiene que pasar un proceso de sufrimiento. Y después hay mitzvot, que es karet. No, yo dije un ejemplo de karet, estuve mal. Un ejemplo de Henek, de que si estaría el Bet Hamikdash a esa persona le harían serefá o sequilá, no sé, algo de arayot, vamos a decir, un señor que se casó con su mamá. ¿Sí? Ok, entonces eso es, lo castigaba el Betín. Ahí está, eso es bien extremo. Se casó con su mamá. Entonces, tiene que pasar un proceso de limpieza. Si hace después una verá, entonces hace teshuvah, pasa Yom Kippur, tiene que pasar sufrimientos y el proceso de la misma muerte ya le hace capará. Y esas son las cosas. Pero, dice la Mishnah, si una persona hizo Hilul Hashem, no sirve, es decir, no es que no sirve, no alcanza todo este proceso. Todo este proceso de limpieza, de depuración, vamos a hacer de cuenta que es cuando hay una mancha muy fuerte, entonces uno la limpia así con agua, entra al baño en una boda, la limpia con agua, se quita. Pero si la mancha es, yo no sé, de una pintura, entonces ya hay que usar tina, requiere de un proceso más limpio. Entonces, cuando todas las personas oímos eso, decimos, híjoles, no hay forma que a uno se le perdone el Hilul Hashem. Por eso es que uno, frente a esto de Hilul Hashem, se pone muy nervioso y se pone muy mal. Vamos a tratar de ver lo que Hazal dicen y cómo es que sí hay capará de Hilul Hashem, cómo lo trae el Rabenu Yonah. Entonces, lo primero que a mí me gustaría analizar con ustedes es ¿por qué es tan grave hacer Hilul Hashem? ¿Por qué es más grave que profanar en Shabbat? ¿Por qué, según la Mishnah, es más grave que comer en Kippur? ¿Por qué es más grave que irse con un goy? Si le ponemos un tema de gravedad, es muy, muy grave. Entonces, ¿es peor hacer Hilul Hashem que irse con un goy? ¿Es peor hacer Hilul Hashem que comer en Kippur o que comer deliberadamente Hametz en Pesach? ¿Está peor? Pues no se entiende muy bien por qué hay este rango de gravedad que Boreolam, que los Jajamim le pusieron a las cosas. Entonces vamos a hacer la cosa al revés. Para poder entender por qué es tan grave Hilul Hashem, entonces vamos a entender qué tan grande es Kabod Hashem y qué tan importante es que una persona pueda respetar y honrar el nombre de Hashem. Nosotros decimos en la tefilá, ¿no? Nosotros decimos en el Ubal Etzion, Baruch hu Elokeinu, shebera'anu lichvodo, veivdilanu minatoim, venatan lanu Torah temet.
una tefilá hermosísima, el Uva Letzion. Lamentablemente, a veces cuando estamos apuradas no nos da tiempo de decirla porque está ya casi en Aleleno le llavea. Pero cuando nosotros en el Uva Letzion decimos Baruch u Eloquenu, le decimos Boreolá, muchas gracias, Hashem, Sheberaanu lichvodo. Sheberaanu, no Shebaranu. Sheberaanu, que nosotros fuimos creados en su honor. Veibdilanu minatoim, y nos diferenció de las personas que se equivocan en el camino. Los que erran en el camino, Hashem nos hizo distinto a nosotros de eso. Por ejemplo, en el mismo Pirkei Avot, nosotros estudiamos Shekol ma she'akadosh baruch hu bara be'olamo, Kol ma she'bara akadosh baruch hu be'olamo, bara lichvodo. Sheneemar, lichvodi, asiti, verativas, afasitiv, ¿no? Entonces tenemos diferentes mekorot que el objetivo principal en la creación del ser humano sobre la faz de la tierra es que el ser humano honre a Boreolam. Son cosas claras. Por ejemplo, en el Yotzer Or, ¿cómo decimos? Tov yatzar, kabod lishmo. Qué bien Hashem que creó el honor para que lo usemos en su nombre. Es decir, todas las cosas, nosotros sabemos que todas las cosas que existen en el mundo tienen que tener una finalidad que nos acerca a Boreolam. O una finalidad que nosotros no debemos cruzar esa línea, y si la cruzamos nos estamos alejando de Hashem. O cosas que son parte, como dijimos una vez en la parashá, lo que el Zohar llama, que es lo que la Klipat Noga, que es, las que estudian Tania, no sé si hay alguien aquí que sí, saben que lo explicamos, que es como la piel que hay en una fruta. No la comemos, o a veces sí la comemos, y según el uso que nosotros le demos es lo bueno o lo malo. Pero hay cosas que es absolutamente imposible que una persona transforme esa cosa que es, no sé, por ejemplo, el acto de, ¿qué puede ser? Comer taref, comer un jazir. Yo no puedo decir nunca que si yo como un jazir, estoy haciendo abodat Hashem con el jazir. Al menos que sea una instrucción médica, que entonces sí ya se convirtió en una mitzvah. Pero comerle jatjila, un alimento que no cumple con los dos requisitos de la pezuña y de que es rumiante, no hay forma de kasherizar eso. En cambio, si yo agarro un alimento que es kasher, que lo faenó un shohet y cumple todos los requisitos, afilu que es un pedazo de carne, entonces yo estoy transformando ese pedazo de carne en kedusha. Nosotros vemos que Hashem, debido a que Hashem hizo un sistema de vida, que todo lo que hizo en el mundo es para honrar a Boreolam, Hashem aumentó en ese sistema de vida que el ser humano necesite que se lo honre. Todas las personas sobre el planeta Tierra necesitamos que se nos honre. Eso es una necesidad básica que tiene el ser humano. Así como nosotros necesitamos respirar, comer, dormir, necesitamos que se nos respete. No nada más un respeto de hola, ¿qué tal? Necesitamos que ciertas personas que son cercanas a nosotros, sobre nosotros, hagan un efecto de honrarnos. No estoy hablando de pararse cuando nosotros entramos, sino de tener un honor hacia la otra persona. Dice el Saba Mikelem que eso Hashem lo hizo a propósito para que nosotros, si somos personas que practicamos honrar a las otras personas porque así hay que vivir y todos los humanos necesitamos de eso, entonces vamos a meter en nuestro día a día nuestra capacidad de hacer un Kal Vajomer. Si el ser humano tiene una necesidad que se le respete, que se le honre, que se lo haga sentir importante, a la Hatkama Bekama, Hashem, ¿cómo tenemos que ser con él? No porque Hashem lo necesite, Haz Shalom, sino porque eso nos educa a nosotros. Entonces el hecho, como dice, creo que es el Rab Shimshon Refaelish, dijo, ¿por qué la Torah es tan pesada enseñándole esta y tiene tantas alajot en Kibbutz Baem? Hasta un rab que su mamá falleció, creo que era Rabbi Yohanan, me dijo mi hijo, no sé qué rab era, creo que era un Rabbi Yohanan, no el famoso Rabbi Yohanan, otro Rabbi Yohanan, que cuando él nació, falleció su mamá en el parto.
Barminan. Y después, cuando él era chiquito, falleció el padre, entonces él era huérfano. Entonces él se expresó y dijo, wow, de la que me salvé, porque yo no tengo ese lajatz en mi cabeza de Kibbutz Amban. Hasta ese punto, el Rab se atrevió a verle, bueno, era un Rab, yo me imagino, también muy optimista, ¿no? Entonces él dijo, wow, entonces significa que la mitzvah de Kibbutz Amban es muy fuerte en la Torá. ¿Quiere venir a enseñarte algo? Pregunta Rav Shimshon Refaeliush. Y él contesta así. Si tú eres una persona que desde chiquito estás acostumbrado a que en el trato que tengas con otros seres humanos tiene que ser un trato preferencial con algunas personas, eso te va a adiestrar a ti el día de mañana que entiendas en tu cabeza que a Boreolam también le tienes que dar un trato preferencial. Eso, las mitzvot están dadas al ser humano para educarnos y para que nosotros nos acerquemos a Hashem. Eve Omer, que dice el Saba Mikelem, de que Hashem Boreolam hizo un sistema de vida que nosotros como seres humanos necesitamos que se nos honre para entender y prepararnos y adiestrarnos a honrar a Boreolam. Y me parece que lo hemos hablado en alguna ocasión, no me acuerdo, como David Amelech, hay Pesukim en Teilim. David Amelech, nosotros sabemos que Adam, Roshete Bot Adam, ¿sí? Que es ser humano, Aleph, Dalet y Mem, representan las personas más humildes sobre la faz de la tierra. Aleph de Abraham Avinu, porque él se expresó sobre él, Vanoji Afar Baefer, yo soy polvo y soy ceniza. Dalet de David Amelech, porque él se expresó Vanoji Tolat Veloish, yo soy un gusano y no soy una persona. Y la Mem de Moshe Rabenu, que fue el nivel más grande de humildad, que dijo, él ni podía decir la Aleph de Vanachnu, dijo Vanachnu Makitalino Alenu, cuando fue una de las broncas que tuvo en el desierto. Nosotros que con Korah. Entonces, vemos nosotros de que en Abraham no hay un ejemplo claro, pero en David y en Moshe vemos expresiones de ellos que en algún momento que se les faltó el respeto a ellos le dolió. Entonces nosotros podríamos pensar que a una persona que le duele, que le falten el respeto, es porque tiene cierto tipo de amor propio y es medio válgaba. No es así. La Torá a nosotros nos enseña de que una cosa es ser válgaba, que eso está mal, y otra cosa es todas las personas necesitamos un mínimo de honor, de respeto que se nos dé. David Amelech se molestó con Shaul en el Perek de Teilim, dentro de todas las cosas que David Amelech le podía haber criticado a Shaul, se cansó y les dijo, ¿hasta cuándo me vas a estar llamando Ben Ishai? Admatai, no me acuerdo bien ahí el lashon que dice en el Perek Vav, una cosa así, Kvodí lechlimah en el Perek Yudbet, mashu kazé. ¿Qué es? Dice Rashi, ¿por qué me dices Ben Ishai? ¿Por qué no me llamas David? David no tenía otra cosa que quejarse con Shaul, que decirle, ¿por qué no me dices David? ¿Por qué me llamas por mi apellido? ¡Ey, el hijo de Ishai! Shaul lo quiso matar, lo tuvo una persecución, lo hizo separarse de su familia, lo hizo separarse de su esposa, de sus padres, tuvo una vida tremenda, David. ¿De eso te estás quejando? ¿Hasta cuándo me vas a decir Ben Ishai? ¿Sí? Y estamos hablando de una persona que él dijo sobre él, yo soy un gusano. Y el de Moshe Rabenu en su momento en la parashá también lo dijimos, cuando Hashem ya le dejó de hablar, Moshe Rabenu no se quiere morir. Y entonces le pide a Hashem, no me quiero morir, en este cuerpo yo cumplí muchas mitzvot, hay un midrash muy bonito, como el cuerpo no se quería desprender del alma, porque era un cuerpo muy sagrado, ser el cuerpo de Moshe Rabenu, la Neshama no se quería ir. Entonces, Moshe Rabenu le pide a Hashem que quiere otro día más, que quiere cumplir más mitzvot, etcétera, etcétera, hasta que Hashem le dice, ok, tú me dices. Entonces, fue Moshe Rabenu a la casa de Yoshua para estar con él en los días que él pensó que ya eran los últimos días. Y ve que baja una nube y que aparta a Yoshua de Moshe, y Yoshua habla con Hashem, y él ya no sabe qué está hablando. Moshe, que estaba acostumbrado durante 40 años a hablar con Hashem cara con cara, fue el único de los Nevi'im que no caía en un estado de sopor, que se quedaba dormido, para hablar con Hashem. Él hablaba en Aspaklaria Meirá, dijimos que el nivel de Moshe era un nivel altísimo, él no entendía esto de la luna, de Rosh Hodesh. Para él todos los días eran Shabbat, él no entiende cómo un Yehudí puede llegar a niveles tan grandes. Entonces le pregunta a Yoshua, ¿y qué cuentan ahí en el Shamayim? Y Yoshua le dice, Rab, yo
Yo no le puedo decir, si Hashem hubiera querido que usted sepa, Hashem le hubiera dicho, ¿no? Como habló hasta ahorita con usted. Moshe no dijo nada. Y después, 2, 3 cositas que fueron pasando durante el día, hasta que Moshe Rabenu se paró y dijo, Mea mitot velo kinahat. Prefiero morirme 100 veces o 100 muertes y no sentir en mi corazón un solo celo. Ya no me gusta esto. ¿Ya? De sentirme mal porque al otro le hablan y a mí no me hablan, yo ya no quiero. Y estamos hablando de Moshe Rabenu, que él era el más anab sobre la faz de la tierra. Y podemos traer otro ejemplo más de Jonia Meagel. Jonia Meagel, cuenta la Gemara, era el jajam. ¿Por qué le decían Jonia Meagel? Era un jajam que él tenía vara alta en el Shammai. Cuando quería pedirle algo a Hashem, trazaba un círculo en el piso, por eso es Meagel, viene de la palabra Maagal, y él se paraba en el medio del círculo y hacía tefilá a Hashem, y Hashem le contestaba las tefilot. Está el famoso Maasé que pasó con él, que el pueblo de Israel necesitaba lluvias, y no llovía, entonces Jonia Meagel trazó un círculo, y le dijo, Boreolán, necesito que llueva. Llovió, se cayó el cielo. Entonces Jonia Meagel hace un círculo, se para y dice, no, Hashem, no este tipo de lluvia que es una lluvia destructora, una lluvia chiquita. Traza el círculo, se para encima, empiezan a caer gotitas, plaf, 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 plaf. Hashem le dice, no, no son estas, Jonia Meagel dice, no, no quiero estas gotitas, quiero una lluvia que sea Gishme Beraja. Entonces Hashem le manda Gishme Beraja. Los Hajamim estaban medio con él porque pues dijeron, estas no son formas de hablar con Boreolam. Pero bueno, el otro Jajam dijo, hay una diferencia, él es como un Ben Bait en la casa de Hashem. Nosotros cuando hablamos con Hashem somos como los ministros, no entramos, un ministro normal no entra cuando quiere con el rey, entra cuando le avisa que va a entrar, golpea la puerta o al mayordomo le avisa y entra. En cambio el hijo, el bebé del rey, entra, abre la puerta y entra, el rey no le va a decir nada, ¿sí? Ok. Entonces, Jonia Meagel, siendo quien era, un Gadol Batorá, tuvo una vez una situación de que está muy difícil de entender lo que les voy a decir ahorita, pero así cuenta la Gemara, se quedó dormido, no como yo cuando me quedo dormida, puede ser 1 hora después de tiempo, una vez se me fue un avión por culpa de quedarme dormida, 70 años. Se quedó dormido 70 años. Pues la familia de Jonia Meagel pensó que Jonia Meagel había desaparecido, se murió, quién sabe. Entonces, después de 70 años, regresa a su casa. ¿Quién es? Papá Joni. ¿Qué Papá Joni? Papá Joni desapareció hace 70 años, lo mandaron a volar. No tenía dónde irse a dormir. De hecho, ni siquiera cuenta la Gemara reconoció dónde estaba. Siguió a alguien porque escuchó que le decían Bat Joni, Bat Joni. Ok. ¿Qué hace un Talmid Jajam? ¿Qué hace un Yerushalayim cuando no tiene a dónde dormir? ¿A dónde se va? ¿Al Knis? ¿A dónde va a ir? No va a ir a Antara, no va a ir a ningún lado, se va a ir al Beta Knesset, al Beta Midrash. Entonces se va, se sienta en una punta. Están estudiando Torah y él se sienta fuera del lugar y dice, yo soy Joni. Y todo el mundo le dice, sí, si tú eres Joni, yo soy Moshe Rabenu, no sé. Nadie le creía. Llegó un momento que él se sintió tan mal que nadie lo reconoció, siendo él quien era, que le pidió a Boreolam que por favor lo mate. Y Boreolam lo mató. Eso es un ejemplo hasta donde el honor de la persona es tan fuerte para la persona. Como vimos en la parasha de la semana, todo el trick que Hashem tuvo que hacer con Bnei Israel para que salgan de Mitzrayim con dinero, era nada más, dicen Hazal. Nosotros vimos diferentes opiniones porque había que cobrarse lo que los Reshaim estos nos hicieron trabajar sin pagar, pero la verdad es de que muchos mefarshim dicen que era para restituirle al pueblo de Israel el honor que tantos años nos hicieron sentir mal, aplastados, apachurrados, haciendo trabajos no sé, muy feos que ni animales enteros se los hacen hacer. Entonces, vemos de acá que la nekudá del kavod enoshi, del honor al ser humano que Hashem puso en el mundo, y que entre paréntesis, que no es nuestro tema ahorita, cuánto una persona tiene que cuidarse del kavod ben Adam la Javerón, entre Yehudim.
también en el mundo Goy, pero más y más en el mundo Yehudí, que el Yehudí tiene un pedacito de Hashem, todo eso que Hashem estableció como criterios especiales en la vida de la persona, todo es para entender de ahí cómo tenemos que honrar a Boreola. Ok. Hay otro punto, por ejemplo, muy importante. En la parashá de Kitetse, la Torah cuenta un caso. La Torah no cuenta, la Torah nos enseña. La Torah nos enseña un caso de que qué pasa si una pareja se casa. Y el Señor, al otro día de la boda, dice, no me gustó esta señora. Pero existe en algunas personas que no les funciona bien la cabeza, que dicen, más vale viudo que divorciado, ¿no? Yo lo oí de gente eso. También afilo ahora en el siglo XXI, gente medio retrasada, retrógrada. Dice, prefiero viudo que divorciado. Entonces, ¿qué hace este Rasha? Inventa que cuando él se casó, es todo un proceso, yo lo estoy diciendo en 2 minutos, pero no es así porque la Torah siempre es pro vida y siempre quiere defender a la mujer y todo. Inventa que esta señora le fue infiel, contrata unos testigos para que inventen que ella le fue infiel. Entonces esta señora la mandan a matar. Entonces, como si procede porque el Bet Din no se da cuenta, cosa que era quimat imposible que pase, porque la Gemara cuenta que un Bet Din que mataba a una persona con Shivim Shana cada 70 años se llamaba Bet Din Katlani, Bet Din asesino. Entonces quimat no pasaba porque Hashem siempre iluminaba la cabeza del Sanedrín. Pero la Torah pone que un supuesto, ¿sí? Si es que llegara a pasar una situación así. Entonces, pregunta el Rabenu Yonah, ¿cómo se llama la parashá esta del señor que hace esto? Se llama Motzi Shemra, el señor que le saca mal nombre. Dice Rabenu Yonah, este nombre no está bien puesto. ¿Cómo debería de llamarse el señor? Asesino. Él está inventando toda una historia para que la maten a la señora. Jajamí me escogieron llamar a esta parashá, la parashá del Motzi Shemra, la parashá del señor que inventa una cosa que es una mentira. ¿Cómo puede ser? Dice Rabenu Yonah, le lamdeja, esto te tiene que venir a enseñar a ti, que sacarle mal nombre a otra persona es como si la estás matando. Es un dolor tan profundo y tan fuerte hacia la otra persona que le saquen, que la gente lo vea de lejitos, que se crucen en la calle de enfrente, que te hayan hecho pasar una vergüenza y que el honor de una persona se haya ido al piso, es tan feo para el ser humano que a lo mejor hay personas que preferirían morirse y no pasar por ese proceso de vergüenza. Es decir, todos estos ejemplos que estamos trayendo son ejemplos nada más para concientizarnos a nosotros si entre personas es grave faltarle el respeto a otra persona, cuánto grave es faltarle el respeto a Hashem. Y si entre personas al revés tiene un valor tan especial cuidar el respeto de esas personas, cuánto más y más tiene el valor delante de los ojos de Hashem cuando nosotros hacemos cosas que le dan a Boreolam un honor. Quisiera leerles cómo dice Rabenu Yonah de adentro, dice Rabenu Yonah, Vetzar Ajlima, y el dolor que una persona tiene porque le hagan pasar vergüenza, Mar Mimavet, es más amargo que la muerte misma. ¿Cómo dicen Hazal? No achlo la adam sheipol atzmo betoch kibshan haesh, velo yalvin pne javero barabim. Fíjense esto, yo creo que nunca le ponemos atención, lo decimos, se lo enseñamos a los niños, a Filo hay canciones con eso y todo. ¿Cómo es? Es preferible, no ajlo, vamos a decir la traducción literal, no ajlo, es más cómodo para la persona que se eche a sí mismo dentro de un horno encendido y no avergüence a otra persona. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que es más cómodo? No que hay una Gemara que Rabbi Akiva dice Hayeja bereja behayeja hayeja kotmim. ¿No? ¿No hay una Gemara así que dice si tu vida está en peligro y la vida de tu amigo está en peligro, ¿a qué anteponemos? ¿Cuál vida anteponemos? Anteponemos la nuestra.
Si la Gemara trae el caso de dos personas que estaban extraviadas en el desierto y nada más encontraron una cantimplora de agua, y para poder sobrevivir la persona se tiene que tomar todo el contenido de la cantimplora, no pueden compartir mitad y mitad. Un jaján dijo que se la tome el otro, yo no puedo ver cómo el otro se está muriendo, prefiero yo morirme. Pero Rabbi Akiva dice no, que se la tome quien la encontró, porque Jayeja dereja de Jayeja Kotmim, la vida de tu amigo y tu vida, tú tienes que valorar tu vida. Entonces, ¿cómo es que si te ves en una necesidad de hacer pasar vergüenza a otra persona, tienes que preferir morirte y no hacerle pasar vergüenza a la otra persona? Está muy fuerte esto. ¿Cómo se acomoda eso en nuestra vida? Bueno, sí se tiene que acomodar, porque entonces, ¿qué clase de vida vas a tener después de que le hiciste pasar vergüenza a esa persona? Es decir, estás cargando con un paquete too much heavy, ¿sí? Está muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a traer, por ejemplo, otro ejemplo. Un Cohen, afilo un Cohen Gadol, está caminando en la calle y se encuentra con un cadáver. Un Cohen Gadol que no puede leitamá, que no puede impurificarse ni por Barminan, un Cohen Gadol que se muere su esposa, no puede impurificarse ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus padres. Un Cohen normal con algunos querubín parientes muy cercanos, sí, pero un Cohen Gadol con nadie. Se encuentra un cadáver tirado en la calle y nadie se ocupó de ese cadáver. ¿Qué hace el Cohen Gadol? Va y se ocupa de ese cadáver. Ni con sus padres va, ni con su esposa va. Con un cadáver de un extraño que está tirado en el camino, con eso tiene una obligación, se llama Kvurat Met Mitzvah, tiene una obligación de ocuparse él mismo de su entierro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Kabodamet. Es el respeto que se tiene que honrar a una persona que está muerta. Está muerta, esa persona es Kabodamet. La Torah te obliga que respetes el cadáver de esa persona. ¿Qué puntos importantes estamos viendo aquí en esta cosa que es importante? Vamos a ir a otro ejemplo. ¿Cuál es la mitzvah más importante que tiene un yudí? Bueno, a ver, vamos a interactuar. Hoy es lunes, tenemos mucha fuerza. Vamos, gente. Esther, ¿cuál es la mitzvah más importante que uno tiene en su vida? La más importante. Los hombres. ¿Cuál? Torah. ¿Estudiar Torah? Muy bien, la mitzvah más importante es estudiar Torah. Muy bien, hay otra más importante que estudiar Torah. ¿Cuál es? Kiddush Hashem. ¿Cuál? Kiddush Hashem. No. Kavod a Torah. El respeto a la Torah. El respeto a la Torah es más grande que el estudio de la Torah. ¿Por qué? Beagita Boyo Mamba Laila, tenemos que estar estudiando todo el tiempo en todas las circunstancias. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Talmud Torah? ¿Por qué Esther tiene toda la razón? Porque dice Talmud Torah Keneged Kulam. Claro que sí, así es. Una persona, nuestros esposos, están estudiando Torah y se tapó la tubería del baño que está junto al estudio donde están estudiando Torah. ¿Qué tiene que hacer el señor? Se me olvidó de un detalle. Y huele desastre, perdón. Lo principal no lo dije. Huele desastre. ¿Qué tiene que hacer? No puede estudiar ahí por el olor. ¿Qué hace? Se cambia de lugar. Se cambia de lugar, bueno. No tiene otro lugar a donde ir. ¿Qué hace? Cierra el libro y se pone a mirar el techo. Mevatlim Talmud Torah por Kavod Torah. Si hay un olor que no es bonito, entonces no se puede bueno, no cualquier olor, ¿no? Estamos hablando. Son olores y olores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto es la obligación, alágicamente, cuánto es la obligación que la Torah te obliga a una persona que gaste para una mitzvah? Tienes que cumplir una mitzvah. ¿Cuánto? Hay un precio que tienen las mitzvot. ¿Cuánto es lo máximo, mitzvah alajá, que la Torah determina que tienes que gastar hasta
digamos, el 20% de lo que vale esa cosa, en mitzvot que son de oraita. ¿Sí? Si es más caro del presupuesto este que yo tengo, paso, no la puedo cumplir. Menos 2 mitzvot, que la Torah dice, si no te alcanza, pide prestado, endeúdate, vende tus cosas y págalas. ¿Cuáles son las 2 mitzvot? Ner Hanukkah y Arba Kosot. Ner Hanukkah y Arba Kosot. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Pirsum Anes. Son mitzvot que tú las tienes que cumplir porque esas mitzvot, mefarsemot, publican, hacen pirsum, hacen que el nombre de Hashem sea grande. Cuando una persona camina en la calle, ahorita que fue diciembre, y ve las ventanas de los balcones o de los pisos bajos o en teca, que la gente pone Hanukiot, que se vean por afuera, hacia afuera digo, entonces uno lo codea al otro y le dice más no, es que Hashem hace muchos años salvó a los Yudim de la invasión griega. ¿En serio? ¡Wow, Hashem! ¡Qué bueno que es con los Yudim! ¿Pirsumanes? Entonces, por eso una persona está obligada a vender todo lo que tiene, endeudarse, pedirse de acá, con tal de cumplir esa mitzvah. Eso es más o menos para que tengamos una perspectiva de la importancia que tiene y de lo grande que somos y las mitzvot tan importantes que hacemos cada vez que alguien hace una mitzvah, está haciendo Kabod Shem Shamayim. Mamash es así. Por ejemplo, si fallece una persona, un gadol en el pueblo de Israel, entonces, los Jajamim dice, ¿qué se hace en ese caso? Si era un tzadik muy grande, pero él estudiaba nada más Torah para él. Él era un abrej muy hashub, él estudiaba mucha Torah para él, cosa que yo creo que es quimat imposible, porque los grandes no se ocupan nada más de ellos hacen pirsum para todos, pero suponiendo uno muy grande, un jajam muy escondido que nunca se dedicó a la Asok Betzorjet Zibur, no sé si existe una cosa así. Así dice la Gemara. Si él ama Torah Rakleatzmo, si esta persona nada más estudia Torah para él, con 600.000 personas que vayan a su levaya es suficiente. No hace falta que vaya más gente. Pero, si la mat velimed, pero si él estudió y aparte enseñó, todos, kulam, todos tienen que ir a la levaya. ¿Cómo? ¿Sí? Se cierran todos los kolelim se cierran. ¿Y cómo? ¿Y Bitul Torah? ¿No? ¿Están entendiendo? ¿No dijimos recién que Bitul Torah es lo más importante? Hay casos que no. Kabod Torah es más importante que Bitul Torah. Kiddush Hashem, es Kiddush Hashem. Una vez me parece, no me acuerdo, pero bueno, creo que es lo trae el libro Kosu Jajamenu, no sé si conocen el libro Kosu Jajamenu. El Kosu Jajamenu es un libro muy bonito, creo que está en español, así hicieron nuestros sabios, Mayucas, ¿eh? Así fueron nuestros sabios. Eso. Bueno, no es la traducción literal, pero así es. Es un libro muy bonito, que cuenta Maasiot sobre diferentes mitzvot y Maasim Tovim, que la Gemara cuenta, o Midrashim, etc. Entonces, hay un Midrash muy bonito que cuentan sobre Rabbi Shimon ben Shattach. Rabbi Shimon ben Shattach era un jajam muy, muy grande, pero él era vendedor de algodón. Entonces, era un lío cómo transportar los algodones cuando él tenía que venderlos. Como casi todos los grandes de Israel no le alcanzaba el dinero porque trabajaba justo para vivir y el resto todo el día se la pasaba estudiando Torah. Sus alumnos hicieron cooperacha y le dijeron, vamos a comprarle al jajam un burro. Fueron con un árabe y le compraron un burro. Cuando están regresando con el burro, ven que el burro tiene, si tienen el tomo ese, que no me acuerdo, creo que es el tomo 1, está dibujado a mano, el Kohasu Jajamenu, con el dibujo de la parte de adelante del burro colgado, aquí como si fuera un collar, una piedra preciosa. Que ni ellos se dieron cuenta en la hora de la compraventa, ni el árabe se dio cuenta que estaba vendiendo el burro con una piedra preciosa. Entonces, se lo llevan al Rab, ven la piedra preciosa y le dicen, Rab, mira cómo Hashem te quiere
hizo que en el burro del Goy aparezca una piedra preciosa y nosotros estudiamos la halajá que Taut Goy mutar, que si el Goy se equivocó o no se dio cuenta, no es una obligación que tú vamos a decir, yo qué sé, no sé, pagaste en Oxxo una coca, un billete de 20, y la empleada no se dio cuenta, se confundió, pensó que era un billete de 1000. Entonces, te da cambio, y tú te percatas del error. Tienes una obligación halágica. No estoy diciendo para que digan Kiddush Hashem, eso sería muy lindo. Alajá. ¿Tienes que decirle, señorita, se equivocó o no? No, alajá, ¿eh? Taut goy mutar, ¿sí? No se puede deliberadamente hacer Gnevat Dat, engañarlo a propósito y darle y discutirle, no, este billete no es de 20, es de 1000. No, eso no se puede, Gnevat Dat con un goy no se puede. Pero Taut goy mutar. Entonces, los alumnos están muy contentos que Boreolam ahora lo ayudó al Rab, al Shimon Ben Shattach. La piedra preciosa, ahora el Rab no necesita hacerse mala sangre de sus algodones, ya puede comprar una flota de Hamorim y hacer Uber, servicio de Uber con el algodón y se sienta a estudiar Torah. ¿Cuál es la reacción de Rabbi Shimon Ben Shattach? Hamor kaniti, even tova lo kaniti. Yo compré un burro. La piedra... perdón. Les dijo a sus alumnos, ¿el Goy sabe que el jamor venía, que el burro venía con la piedra incorporada? No, jajam, se equivocó. ¿Qué lo va a vender si le hubiera quitado la piedra antes? Entonces, lejos, vayan y regresen la piedra preciosa. ¿Pero por qué? Porque Hamor kaniti, pero even tova lo kaniti. Yo no compré, esto se llama engañar, pero Rab, ¿cuánto Kiddush Hashem, cuánta Arbatzat a Torah, cuánto puedes enseñar Torah, cuánto dinero, cuánto vale una piedra preciosa? Tamaño grande era, no sé, $10 millones. Imagínense todos los kolelim que se pueden abrir con $10 millones. Bueno, hoy en día no sé cuántos, pero algunos se pueden abrir con $10 millones. ¿Cuántos, si se pone ese dinero a trabajar en el banco o con propiedades y venderlas y rentarlas, todo eso, se puede hacer un keren, un capital muy bueno, a lo mejor años y años kolelim se pueden mantener y abrejín estudiando con tranquilidad y todo. ¿Eso no es Kiddush Hashem? Mutabli, dijo Rabbi Shimon Ben Shattach, yo prefiero que el Goy diga qué grande es el oqué de Rabbi Shimon Ben Shattach, qué grande es el Hashem de Rabbi Shimon Ben Shattach. Y así fue. Los alumnos fueron, no entendían al Rab, fueron, le dijeron, aquí nuestro rabino dice de que esta piedra, él usted se equivocó. Sí, me están regresando $10 millones. Sí, le estamos regresando $10 millones. Baruch Eloque Rabbi Shimon Ben Shattach. Bendito el Hashem de Rabbi Shimon Ben Shattach. Hasta ahí es una persona... bueno, podemos hablar todavía de muchas más cosas, pero bueno, nosotros sabemos que el tema de Hilul Hashem es un tema muy, muy delicado. Pues siempre aquí la Mishnah habla mamash de Hilul Hashem, pero quise primero hablar sobre toda la grandeza que es Kavod Shem Shamayim, y en nuestras manos, qué grandeza que tenemos cada vez que hacemos una mitzvah es Kavod Shem Shamayim. Pero retomando al tema de la Mishnah que habla sobre el tema de Hilul Hashem, tenemos que entender nosotros que la Gemara en diferentes lugares habla sobre el tema de Hilul Hashem. Y vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, la Gemara establece un caso, que un señor está en la calle, ¿sí? Y le dicen, tu ropa tiene shatnes. ¿Qué hace? En ese momento, él está en la calle, se la voy a poner peor. Está el jajam, no sé, X, sin nombres, un jajam grandísimo, acabó Baruch Hashem toda esta situación, hicieron un kenes de agradecimiento a Boreolam, que todo el Yadú, todos los Yudim del mundo ya nos vacunamos, Baruch Hashem, y los que no se vacunaron porque son menores de 16, están tomando esta ivermentina y no sé qué cosa, que al final tanto dije que la voy a comprar Motzai Shabbat, volví loca a toda mi familia, hay que comprar hipermentina, no sé qué, y al final me olvidé y no la compré, Besat Hashem, y todo el mundo tomó ivermectina y se vacunó, Baruch Hashem, entonces hay un kenes de Tov Leodot Hashem,
y se para, ay, yo qué sé, en un lugar, 50.000 Yehudim en el estadio, en el MetLife. No sé, Raquel, ¿cuánta gente entra en el MetLife? Lo digo, ¿cuántos? Muchos, ¿no? Está ahí y le susurran al rab que se va a poner a hablar. Jajam, el saco que tiene, el tzitzit que tiene shatnez. ¿Qué hace? Se lo tiene que quitar. Si es el pantalón, se lo tiene que quitar. Bimkom sheyesh hilul Hashem, dice la Gemara, en holkim kavot la rab. En una situación que hay un hilul Hashem, en holkim kavot la rab. No se le puede dar honor a un rab, porque está Hashem y está el rab. ¿Quién es más grande? Boreola. Ah, nadie sabe. Sabe nada más el señor que le está susurrando, que se haga el menso, el rab, que termine de hablar y después se va por abajo, se toma un taxi, se va al hotel y se cambia el pantalón. ¿Qué tanto lío? No, no, no. En cualquier lugar hay Hilul Hashem. No es ese concepto que nosotros tenemos en la cabeza que Hilul Hashem es nada más con un goy o es nada más enfrente de Wendy's. No. Hilul Hashem es cualquier situación que se profana el nombre de Hashem. ¿En qué sentido? Haciendo una verá. Si una persona hace una verá, automáticamente se llama que eso es un Hilul Hashem. Pero Mora, en eso de Shatnez, que es nada más el rab, ¿también se lo tiene que quitar por Hilul Hashem? Y sí, porque Hilul Hashem no es de todos, que todos lo vean, no es yo también interno, mi comportamiento. Eso es lo que quiere aclarar aquí el Rab. El Rab quiere aclarar de que existe una situación de Hilul Hashem en cualquier transgresión que una persona haga en contra de la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque Hilul Hashem es hacer hol, es agarrar a algo que es Kodesh, que es Kadosh, y hacer hol, y hacerlo de diario. Entonces, una verá que una persona hace es transgredir la palabra de Hashem y la hace hol, la hace barata. Abaratar la palabra de Hashem se llamaría lo que es Hilul Hashem. Por eso es que a veces tenemos el concepto un poquito mal estructurado en nuestra cabeza. Entonces, ahora lo que surge es si es en público o es en privado. ¿Sí? Parecería que ya no es el concepto de que no es nada más en público una persona que se llama que está haciendo Hilul Hashem. Afelo, ¿cómo decimos en los korbanot antes de empezar Shahit? Leolam ye Adam yereshamayim baseter. Ashkenazim dicen baseter ubagalui. Sfaradim dicen algo más bonito. Dicen Leolam ye Adam yereshamayim baseter que bagalui. Ojalá pudiéramos llegar a tener un nivel de Irat Shamayim cuando estamos solos, como cuando tenemos Irat Shamayim, que todo el mundo nos ve, pero en verdad sería básicamente lo mismo. Y cuando la Gemara habla sobre el tema de Hilul Hashem, y nosotros lo hemos hablado en algún lugar, en el mundo hasídico, en el mundo cabalístico, hacen un juego de palabras de la palabra Hilul. Nosotros todo el tiempo decimos Hilul, que viene de la palabra Hol, que es profanar, hacer hol, hacer de diario algo que es de Shabbat, algo que tiene un nivel de Kedushá que es muy elevado. Pero el Arizal dice, el Magid Mimezrich y Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov dicen que Hilul también viene de la palabra halal. Halal quiere decir hueco, quiere decir dejar un espacio que no está lleno, dejar algo que se quedó vacío. Eso vendría a ser lo que es un Hilul. Dejas un espacio que hay a Boreolam como si fuera no lo estás metiendo. Entonces, ahora viene Rabbi Yohanan y dice, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esta definición, porque sí hay un tema que la gente aprenda de uno, dice Rabbi Yohanan, que Gonana, y él se pone un ejemplo de mí. Yo soy una persona, dice Rabbi Yohanan, que soy un Talmid Jajam, y que a todos lados que voy con talet y con tefilín. Entonces, si la gente me va a ver a mí en la calle, en un momento que yo estoy caminando más de 4 amot sin talet y sin tefilín, yo estaría haciendo que Hilul Hashem, porque la gente aprendería de mí y sacaría una conclusión. Rashi dice sobre lo que dijo Rabbi Yohanan, ahora,
Si tú ves a una persona como Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que todo el tiempo está con el talet y el tefilín, y un día lo ves que no está con el talet y con el tefilín, la norma que te indica en la cabeza, probablemente tiene diarrea o tiene una situación estomacal que no le permite ponerse los tefilín, ¿sabían? ¿No? Ustedes, una persona que tiene un día está muy suelto del estómago, no puede ponerse los tefilín porque es una falta de respeto a los tefilín de que él se los esté poniendo y sacando y rezar con esa, así, que se siente mal, que es cuando está suelto. Entonces Rashi dice, ¿saben por qué es un Hilul Hashem? Porque Eina Kol Yodim Shenehelashti. La gente no sabe que yo estoy débil, Begir Sati, a lo mejor no por el estómago. Me quedé estudiando 3 noches seguidas y estoy muy débil, no comí, no tomé. Entonces, por estudiar Torah estoy halash. Velamdu mimeni, van a estudiar, van a aprender de mí, levatel Talmud Torah. Entonces, si yo hago eso, dice Rabbi Yohanan, yo sería culpable de Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque la gente aprendería de mí. Entonces, sí hay un inyan que Hilul Hashem es cuando una persona hace algo que el resto de la gente aprendería de uno. O otro caso más. Rabbi Nachman, otro jajam, le dijo a su Ebed, a su sirviente, caliéntame por favor un vaso de agua. Rab Ashi se enojó cuando escuchó eso. Estamos hablando de Amoraim, ya es una generación posterior a los Tanaim. Rabbi Ashi Ikpid. Rabbi Ashi se enojó. Rab Ashi se enojó con Rab Nachman. ¿Por qué? La gente, ¿qué puede pensar? Si la gente te ve, no te escucha, pero ve que tú le estás diciendo algo a un goy y el goy te trae esa cosa, una comida, un alimento, ¿qué puede pensar la gente? Seamos malas, juzguemos para mal. Ustedes son muy buenas. ¿Qué es taref? Claro. ¿Qué es taref? Ah, pero le pidió agua. ¿Hay bishul goy con agua? No. Una vez me contó la Moradela que su papá traía muchas veces más, su papá hasta los 120 es el señor Moshe Michan, de la Yeshiva de Ateret Yosef, él creo que es presidente del patronato, lo Yodat. Entonces recibe a su casa durante mucho, te estoy contando esta anécdota, por lo menos pasó hace como 30 años. Y venía muchísima gente, mucho más de la que viene ahorita a México, a pedir Shelichim, dineros de Tzedakah. Entonces viene un señor en su casa y la señora Raquel Michan, le ofrece a este señor un té. Dice, sí, muchas gracias. Viene la Oseret y le trae el té. ¿Y qué dice el señor este? No, yo no tomo té que hace goy. Entonces los dos se miraron y dijeron, disculpe, le hicieron su té, empezaron a checar y era un farsante. No existía ni la yeshiva ni nada. Y se hizo mucho este señor el religioso para que le donen dinero para la tzedakah. Todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero la gente que por lo menos tiene barba y se presenta como un rosh yeshiva debería de saber que no hay un inyan de bishul goy en un té. Pero de todas formas, aunque no es bishul goy, a Rab Ashi no le pareció bien eso, porque la gente no sabe. La gente lo ve que está diciendo algo. Es decir, la Torah es muy estricta de no hacer cosas que se pueden mal interpretar, porque la persona es diferente. Viene la Gemara y dice, no, entonces me vuelvo loco. Si cada cosa que voy a hacer tengo que estar pensando 500 veces si alguien me está mirando, no se puede vivir así. Viene la Gemara y dice, no, Adam Gadol Shani. Esto es unas cosas que estamos hablando de gente que, mamash, es así muy importante, no de las personas que somos normales, ¿sí? Entonces, es toda una situación muy, muy delicada, todo el tema de Kiddush Hashem. Entonces, después de que ya nos sentimos bastante, no sé, mal, escuchando todas estas cosas, ahora viene la parte bonita. Viene Rabenu Yonah y dice, Efshar letaken, se puede remediar un tema de Hilul Hashem si uno provocó sin querer, de repente un día estaba muy apurada, dejé el coche mal estacionado, pensé que me iba a tardar 2 minutos y el vecino de al lado se lo clavé en su estacionamiento y quiere salir y ya, ¿se puede? Sí.
Viene Rabenu Yonah en Sharet Teshuvah Shar Revi Ot Hei y dice, Gam leavon Hilul Hashem. Incluso si una persona se equivocó y pecó en Hilul Hashem, Afalpi Shein lo marpe al derech she'aravonot. Aunque nosotros acabamos de decir que no es tan fácil como las otras averot, que dijimos nosotros que en Hilul Hashem no alcanza con la Teshuvah y no alcanza con Yom Kippur y no alcanza con Isurim, Yesh Marpe, hay una cura para el Hilul Hashem. ¿Cuál es? Que haga Kiddush Hashem. Al revés, Levakesh Torato Neget Bnei Adam Veleodia Livnei Adam Kvurat Hashem Ukvot Adar Malchuto. Hacer al revés. Tú hiciste una cosa que la gente pudo haber malinterpretado, dedícate a hacer cosas que la gente se acerque de Hashem. En el momento ese la gente se pudo haber alejado de Hashem, ahora acerca las cosas con Hashem, trae a gente al estudio de la Torah, engrandece el Shem Hashem. No sé si es una persona que no sabe mucha Torah, a lo mejor que aporte económicamente para que se impriman libros de Torah, por ejemplo, que done Humashim, Sidurim, Gemarot, que le pague a gente que enseñe Torah, no sé, diferentes cosas que se pueden hacer de Teshuvah. ¿Por qué dice así? Porque mina maase. Y aquí hay un punto que también está, uno se lo puede llevar para uno, no en Kiddush Hashem, en Hilul Hashem, en todas las cosas. Si uno metió la pata en algo, la forma de remediar la metida de pata es que haga la inversa de cómo metió la pata. Entonces, si yo, no sé, le pegué a alguien, la forma de hacer teshuvah, bueno, primero es pedirle perdón, y después es sobarla, ocuparme de que no le duela más la cara, o no sé, sería una cuestión al revés de lo que uno hizo, que lo pueda hacer al revés. Que por intermedio que una persona hace Kiddush Hashem en público, Metakenet Avon Hilul Hashem, hace capará, arregla el pecado de Hilul Hashem. ¿Sí? Quiere decir que esto es lo que una persona tiene que hacer. Como se dice sobre Abraham Avinu, cuando Vaikra Hashem Abraham Beshem Hashem, que Abraham Avinu hablaba Beshem Hashem, Sheikrish Moshe Lakadosh Baruch Hu. ¿Sí? Él le decía a todo el mundo quién es Hashem. Él hacía que todo el mundo se enterara quién es Hashem delante de la gente, como dice el Midrash. Cada cosa que la persona haga, que la haga, que se muestre, que se vea que es un tema de Kiddush Hashem. Ok, eso es a grandes rasgos. Ahora, para que nos quedemos todavía un poco más tranquilas, entonces vamos a ir a Tosafot Yom Tov, que es un mefaresh del Pirkei Avot, que él dice, no estoy de acuerdo esto que Rabbi Levitas está diciendo, que existe Hilul Hashem Beseter. Cuando él dice, Kola Mehalel Shem Shamayim Beseter, Mafrim, ¿cómo se dice? Nifraim Imenu Begaluy. Entonces, él lo que está diciendo acá es, desde nosotros vimos que en la Mishnah, cuando habla esto, en Masejet Yomá, de que hay mitzvot aseh, mitzvot aseh, etcétera, etcétera, Shehilul Hashem ujote umahati. Entonces, hay muchas versiones de lo que es Hilul Hashem. No todos los Jajamim están de acuerdo con esta versión. Hay una versión que dice que Hilul Hashem nada más es cuando una persona peca y hace que otras personas pequen, como Yerovam ben Nebat, como Ahab, como Menashe, como cualquier persona que hacía que él pecaba y que las otras personas también pecan. ¿Por qué? Porque es Jotim de Ajerim le medim mimenu, él enseña a otras personas o automáticamente otras personas aprenden de él. ¿Sí? Esa es otra versión. ¿Ok? Y Lo eve Hilul Hashem Klal, dice Tosafot Yom Tov, no existe un Hilul Hashem Bichlal, según la opinión de él, si una persona está haciendo las cosas a escondidas. Ahora, en relación a Rabbi Levitas, que dice distinto a Rashi, que nosotros trajimos que Rashi dice que es cuando uno hace las averot de Mezid, eso se llama Hilul Hashem. Y si uno las hace Beshogeg, no se llama Hilul Hashem. El Rab aclara y dice, no da
que el que hace una verá sin querer, no podemos decir que hizo Hilul Hashem, pero Gamken Tzarich Kapara. También tiene que pedir perdón, aunque fue sin querer, no sé, alguien estaba apoyado en una pared y sin querer en Shabbat se apoyó y se prendió la luz. Fue mamá sin querer, ni vio el apagador, porque si lo hubiera visto no se hubiera apoyado. Nada, fue todo Beshogeg. No se llama Eino que Mezid Halila, no es como hacer a propósito, pero Tzarich Kapara, la persona si estaba el Bet HaMikdash Besat Hashem, tiene que traer un Korban Hatat. Entonces, ¿a qué es esta Mishnah cuando el Jajam Mashve, cuando el Jajam está poniendo en el mismo plano? Como dijo aquí, Ejat Shogeg Vejat Mezid Vejilul Hashem. ¿Qué es esto? De que es lo mismo, es igual. ¿Cuál sería la traducción? La traducción sería, está en el mismo punto ser Mezid y ser Shogeg Badabar Mina de Barim. Akavana Shenifraim, Begalú y Bemezid, Onesh Bemezid. No, hay que interpretar bien, dice Tosafot Yom Tov. La cabana de este dicho es, una persona que hace una verá befaresia, lo hace abiertamente, lo hace a propósito, van y le dicen, hey, no se puede subir en coche en Shabbat. Y él, no estoy hablando de una persona que no tuvo la educación y no sabe, y aunque a lo mejor alguien le comentó que no se puede, el Yetzer Hará, es muy grande para él. Estamos hablando de una persona que hoy no existe ese tipo de personas, pero en la época de antes, Yerovam ben Nevat era un Talmid Jajam grandísimo, de los mejores alumnos de Ahiyá Shiloni, y va y hace una cosa a propósito. Entonces, si él hizo una verá a propósito, no hay que hacer capara, hay que hacer teshuvá. Lo que se refiere aquí, está muy buena la pregunta, si hicimos una verá hace mucho y recién ahora supe que eso era una verá, entonces si tengo que hacer capara. No, se hace teshuvá porque se llama que es shogeg. Lo que yo quise decir acá que tzarich capara es que hay que pedirle perdón a Hashem, como Kippur, como que la persona haga teshuvá. Entonces, una persona que hace una verá befaresia, entonces el castigo en la época de la Gemara era befaresia. En cambio, una persona beshogeg, onesh shogeg, ¿sí? Es decir, el Tosafot Yom Tov lo que hace es pone el mezid con galui y el shogeg con seter, ¿sí? Hace como esta comparación. Si lo haces a propósito, te castigan delante de todos. Lo haces sin querer, se castiga en privado. ¿Qué quiere decir? Tienes que pedir perdón de manera privada. Lo que básicamente Rabbi Levitas nos quiere enseñar ahora es tener cuidado en las cosas. Si Rab Levinstein, en uno de sus escritos vi que trae esta Mishnah, él dice que en una ocasión, una vez que él estaba en Estados Unidos, le comentó un rab de una de los knisses que él había ido a dar algunas hijas, un rab que también viene, bueno, este año no sé, pero en años normales ha venido bastante. De hecho, es más o menos es bisbivote estas épocas, él casi siempre viene, promociona los libros, en muchas ocasiones se hospeda, se queda en la casa de Sari Chayo, Sari Eisenbach de Chayo. De hecho, cuando trabajábamos juntas, ella organizaba shiurim para Morot, que a veces íbamos a su casa y nos daba. Entonces él, en uno de los libros que tiene, haciendo alusión a esta Mishnah, dice que él aprendió lo que es tener cuidado de no hacer Hilul Hashem de un caso que le comentó un jajam en Estados Unidos. Entonces le cuenta lo siguiente, le cuenta que en el knis chiquitito donde él es rab, se turnan las señoras para organizar en la noche de la desvelada de Shavuot, que luego terminan Shachrit y ponen como un desayuno. Entonces a cada señora del knis le toca ocuparse del desayuno. Y en una ocasión especial le tocó ir a recoger todos los cheesecake que tocaban llevar al knis antes de Shavuot a una señora que hacía una semana y media empezó una dieta estrictísima. Y dice, híjole, fue un Yetzer Hará tan fuerte para esta señora tener que llevar ella en el coche, no sé, 5 o 6 cheesecake con cajeta, un aroma riquísimo de pastel, que ella no podía más. Y dijo, casi voy a romper la dieta. ¿Qué hizo luego? Le habló a una amiga para que le dé jizuk
y le digan, no, ¿cómo hace una semana y media que estás cerrando la boca, ni por nada vayas a comer? Y que le dé Jizuk, y Baruch Hashem, ella se aguantó y no se comió los pasteles. Dijo el Rab, eso es cuando a una persona le importa. Si a una persona le importa, busca sus tácticas para no tener que caer en algún error. Entonces, eso es lo que se refiere. Si te importa, vas a buscar las alternativas que tú tienes para no tener que caer en ninguna avera. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a grandes rasgos. Podemos hablar mucho tiempo en de muchas cosas, ¿sí? Bueno, también el Rab Levinstein cuenta una historia de él. Él cuenta que una persona había decidido empezar un proceso de teshuvá y fue con él y él no sabía qué responderle, entonces él fue con el Rab Karelitz y el Rab Karelitz le dijo, si una persona hizo Hilul Hashem, que haga Kiddush Hashem, que haga cosas que Hashem quiera, ¿sí? En ese momento vivía también Rabbi Yehuda Lifkovich, y entonces le dijo que él sea una persona que se ocupe en jalar gente para que vaya a los shiurim de Torah. Es decir, que ustedes que están dejando de hacer todo lo que tendrían que hacer y se ocupan de entrar a una clase de Torah, ustedes están haciendo un Kiddush Hashem muy, muy grande. Ok, un beso a todas. Mañana nos vemos, Besat Hashem, en Shira Shirim. Qué gusto verlas. Bye, bye. Gracias, Mora. Gracias,